Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula Yo personal, yo sistémico y yo espectador. Os voy a proponer un modelo en el que vamos a diferenciar dentro de nuestro yo, de nuestro ser, tres niveles, tres áreas o tres facetas. De esta manera podemos comprendernos muchísimo mejor y también podremos descubrir qué es lo que estamos necesitando sanar o mejorar respecto a nosotros mismos o respecto a nuestra vida. Comenzaré explicando a qué me refiero con lo del yo personal. El yo personal es eso que normalmente solemos llamar el ego. Este yo, esta área de nuestro yo, representa esa parte de nosotros que desea, que busca ser lo más feliz posible y sufrir lo menos posible y si pudiera ser incluso no sufrir nada. Su principal motivación es la búsqueda de la felicidad y la evitación del sufrimiento. Este yo sería como el personaje que estamos interpretando, ¿no? Si nuestra vida fuera una película, una novela, el yo personal sería ese personaje a partir del cual nos movemos por la vida buscando aquello que nos pueda hacer más felices y también siendo precavidos ante aquello que podríamos perder y que eso nos causaría pues, enorme sufrimiento. Este yo funciona bien o más o menos bien cuando esos deseos que tenemos logramos no convertirlos en exigencias, ¿no? El deseo es un motor, el deseo nos orienta, nos da dirección. Pero en el momento en que convertimos un deseo en una exigencia, automáticamente ese deseo ya se va a volver en nuestra propia contra. Porque pueden pasar varias cosas. Si yo lo que deseo me lo exijo, termino exigiéndomelo, puede ocurrir que si no logro satisfacer ese deseo, experimentaré una frustración enorme y lo pasaré fatal, o sea que sufriré muchísimo. Y también puede ocurrir que aunque logre satisfacer ese deseo, como me habré esforzado tanto, como habré dedicado tanta energía a ello y tanto empeño, puede llegar la situación en que, aunque consiga lo que deseo, sienta que no ha merecido la pena por todos los enormes esfuerzos y sacrificios que he tenido que realizar. Entonces, en el momento en que el deseo no sirve únicamente para orientarnos y motivarnos, sino que se convierte en una obligación, en una imposición de lo tengo que conseguir al precio que sea y como sea, ya automáticamente estamos sufriendo. Es eso precisamente que queremos evitar sufrir. Por otro lado, el miedo. El miedo puede ser sano, o sea, el miedo no siempre es negativo, no siempre tiene consecuencias nefastas para nosotros. Un miedo sano es el miedo que nos permite ser prudentes, ser precavidos, ser razonables. El miedo nos ayuda a que mantengamos eso que tiene valor para nosotros, esas personas que son valiosas para nosotros, o esas cosas materiales, esos proyectos, a que mantengamos lo que ya tenemos. El deseo busca conseguir algo más y el miedo lo que busca es no perder algo que ya tenemos. Pero cuando estos miedos se vuelven muy intensos, entonces vivimos en un estado de estrés y de ansiedad constante, en un estado de alarma que no nos permite relajarnos. Entonces tenemos que estar vigilando constantemente que no sucedan esas cosas malas y terribles que somos capaces de imaginar que nos pueden ocurrir. Tal vez algunas terminen sucediendo igualmente o tal vez no terminen sucediendo nunca, porque pueden ser incluso fantasías catastróficas totalmente inverosímiles. Pero en cualquier caso ya estaremos sufriendo, ¿no? O sea, el miedo a sufrir nos puede provocar ya de por sí un gran sufrimiento. Entonces, la idea en este nivel del yo es que aprendamos a manejarnos y gestionarnos respecto a nuestros miedos y respecto a nuestros deseos. Y aquí hay algo muy interesante que quiero comentar. ¿Qué le pasa a una persona cuando le cuesta generar nuevos deseos? ¿Qué le pasa a una persona cuando no encuentra nuevas motivaciones? Pues sencillamente, si le están faltando deseos, lo único que le queda para motivarse respecto a su propia vida van a ser los miedos. Entonces, cuando a una persona le faltan deseos y tiene esa dificultad de crearse nuevos deseos, se va a inventar muchos miedos. Y se va a inventar muchos miedos y va a vivir una vida constantemente en alerta porque la falta de deseo nos puede deprimir. Entonces, para evitar esa depresión, lo que vamos a hacer es inventarnos peligros para estar en modo superviviente
y que no lleguemos a ese punto en que sintamos pues, que la vida no nos vale la pena, ¿no? Como que tengamos que estar en modo guerrero, en modo lucha. Así funciona nuestro yo en este nivel, en el nivel del yo personal o desde el ego. Luego tenemos otro nivel del yo, que es el que yo llamo el yo sistémico. Lo llamo yo así y todos los terapeutas que nos dedicamos a las terapias sistémicas. ¿Cómo funciona el yo sistémico? Funciona de completamente diferente al yo personal. Si el yo personal lo que busca es la felicidad y no sufrir, el yo sistémico lo que desea, lo que le motiva es ser leal a la familia, ser leal a sus seres queridos, pero no solamente a la familia o a los seres queridos, sino también al árbol familiar. Incluso de forma inconsciente podemos ser leal a antepasados que ni siquiera hemos llegado a conocer en vida porque nacieron y murieron antes de nuestro nacimiento. ¿Cómo funciona este yo sistémico? Este yo sistémico, por el hecho de nacer dentro de una familia y nacer dentro de un árbol familiar, siente una enorme lealtad de que tiene que compensarles el hecho de haber nacido y de ser incluido en esa familia y en ese árbol familiar. ¿Y esta compensación en qué se basa? Se basa en detectar los sufrimientos de nuestros seres queridos, los que están vivos actualmente, pero también los que murieron y tal vez murieron sintiéndose frustrados o sintiéndose insatisfechos con las vidas que tuvieron, y también en base a las historias que hayamos escuchado de nuestros antepasados, incluso en muchos casos aunque no hayamos escuchado historias de ellos. Precisamente el no saber nada de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos o de nuestros padres biológicos, en el caso que seamos una persona adoptada, ese vacío de información también nos puede provocar una gran lealtad, porque de alguna manera vamos a deducir que si se han dado las circunstancias para que nuestros propios padres biológicos no nos hayan podido cuidar, es porque algo malo ha tenido que ocurrir que les haya podido provocar un sufrimiento. El yo sistémico no soporta que las personas que representan sus seres queridos y sus antepasados hayan sufrido, y ya no digo nada de que sigan sufriendo actualmente en el caso de que estén vivos. Es un yo que sufre porque los suyos han sufrido y desde esa lealtad necesita compensarlos de alguna manera por sus sufrimientos actuales o sus sufrimientos del pasado. Desde el yo sistémico sentimos, y lo voy a explicar así, llanamente, sentimos que no merecemos ser felices. Y no lo merecemos porque como los nuestros no han podido ser felices o no lo están siendo, nosotros tampoco tenemos que ser felices. Sería algo así como o somos todos felices o no lo somos ninguno. Por eso se le llama lealtad, ¿no? Es una lealtad en la que estamos dispuestos a sacrificarnos, a renunciar, incluso a provocarnos sufrimientos a nosotros mismos para no ser demasiado felices. Porque podemos sentir una gran culpa si creemos que estamos siendo mucho más felices de lo que ellos lo están siendo respecto a nuestros vínculos que sean personas vivas actuales o, aunque hayan muerto, si ellos sufrieron mucho en vida, o incluso a nuestros ancestros, independientemente de que tengamos información de ellos o no la tengamos. Entonces, aquí vemos ya cómo se contradicen estos dos yos. Si el yo personal lo que quiere es ser lo más feliz posible y sufrir lo menos posible, el yo sistémico le da miedo el exceso de felicidad, le da miedo ser demasiado feliz y desea de alguna manera sufrir para intentar compensar a sus seres queridos y a sus ancestros por lo que ellos han tenido que sufrir. El yo sistémico genera dos tipos de patrones que se pueden entremezclar entre sí, así que no solamente es o uno o el otro, sino que muchas veces vienen entremezclados. Estos dos patrones son los siguientes. Uno es repetir el mismo tipo de sufrimientos que estén experimentando nuestros seres queridos actuales o que hayan experimentado las personas que ya fallecieron y que amamos o nuestros ancestros. Repetir sus mismos traumas, repetir sus mismas heridas, repetir sus mismas circunstancias.
como si repitiendo lo que ellos han sufrido o están sufriendo, pudiéramos acompañarles en ese dolor, pudiéramos demostrarles cuánto le estamos amando, no queriéndoles dejar solos en este dolor y queriendo repetirlo con ellos. Es como les queremos acompañar en su dolor para cargar junto con ellos esa carga de sufrimiento. Entonces, vamos a repetir algunas experiencias que van a representar en nosotros heridas y traumas de lo que hayan experimentado nuestros seres queridos o nuestros ancestros. El otro patrón es el contrario, que sería reparar. Entonces, para no repetir, voy a intentar reparar. ¿Y qué significa esto de reparar? Tenemos las reparaciones sanas, que serían aquellas que de alguna manera nos pueden motivar y favorecen nuestra felicidad. Pero muchas veces esas reparaciones no son sanas para nosotros, porque estamos reparando un pasado, estamos reparando un dolor, estamos intentando reparar un destino de otra persona que no somos nosotros. Esa persona puede ser papá o mamá, pueden ser hermanos, pueden ser tíos, pueden ser abuelos o incluso más atrás bisabuelos o incluso de generaciones anteriores. En esa reparación vamos a intentar cumplir los deseos que no consiguieron lograr los nuestros a través de nuestra propia vida. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues imaginemos que mi padre se sintió muy frustrado porque quería ser médico y no tuvo la oportunidad de estudiar y siempre vivió con esa frustración en su corazón de no haber podido desarrollar esa vocación y esa profesión que hubiera querido tener por no poder ni siquiera acceder a la universidad y estudiar. Pues a lo mejor eso se convierte en nuestra lucha interna, ¿no? Tenemos que ser médicos, tenemos que estudiar medicina y tenemos que conseguir convertirnos en un gran doctor, en un gran médico, sin plantearnos siquiera si eso es lo que realmente deseamos para nuestra vida o no. Entonces, muchas veces la vocación o la profesión que estamos realizando no es la nuestra y genuina, sino que es la satisfacción de una frustración de un pariente nuestro, de un familiar nuestro o incluso de un antepasado. Así que ya vamos viendo cómo se van conectando los miedos y los deseos. Muchas veces nos sentimos obligados a cumplir los deseos insatisfechos de nuestros parientes y nuestros seres queridos. Otro caso que pueda representar una reparación. Imaginaros que nuestra mamá tuvo la mala suerte de que de niña se le murió su mamá, es decir, nuestra abuela materna. Y siempre se le quedó ese dolor de que no había disfrutado de tener una mamá, pues que la cuidase, que le diera cariño, que la protegiera, que pasara tiempo con ella. Entonces, nuestra manera de querer reparar ese dolor de mamá puede ser convertirnos en una especie de mamá de nuestra mamá, de ser nosotros, de ser uno mismo quien cuide mucho a su mamá, quien le preste mucha atención, que esté muy pendiente de sus necesidades olvidándonos de nosotros mismos. Como que sea más importante satisfacer a mamá que satisfacernos uno mismo. Entonces, esta sería otra manera de reparar, ¿no? Querer reparar directamente con ese familiar, con esa persona, tu frustración a través de cuidarlo, de protegerlo, o como si fuera pues, nuestro hijo, aunque no lo sea. Y luego hay otra manera de reparar que tiene que ver con los miedos, ¿no? Imaginar que a mi papá le despidieron de su trabajo. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Imaginar que el abuelo fue despedido de su trabajo. Y para él fue eso una gran calamidad, fue un gran sufrimiento, lo pasó fatal, se sintió completamente frustrado, se sintió excluido, rechazado, tuvo un bajón de autoestima enorme. Entonces, a lo mejor nuestra manera de reparar ese sufrimiento es viviendo constantemente con pánico a que nos despidan y siendo completamente sobreesforzados en nuestro trabajo para que nunca nos despidan, como si pudiéramos evitar a través de nuestra vida lo que fue una gran tragedia para ese abuelo. O también puede ser otra cosa, que para que no me despidan nunca de un trabajo, pues sencillamente no trabajo.
Si no tengo trabajo, no me pueden despedir. Entonces, a lo mejor mi manera de reparar esa frustración de que le echaron del trabajo a un familiar mío, pues sea, si no tengo trabajo, no me pueden despedir. Entonces vemos aquí, podemos contemplar que estas reparaciones generan sufrimientos. Y por una parte, nuestro yo personal estará sufriendo porque está yendo en contra de lo que desearía para sí mismo, porque está sobrecargándose de miedos y de angustias que no le corresponderían, pero que lo experimenta, sí, porque en su inconsciente surgen estas angustias, o en su inconsciente surge esta necesidad de satisfacer deseos que ni siquiera son los propios deseos. Pero en cambio, el yo sistémico, con eso, se siente bien. El yo sistémico se siente bien con ese sufrimiento, pero no porque sea un yo sistémico masoquista, sino porque para este yo sistémico eso representa amor, representa vivir resonando en base a a las vidas y los destinos de nuestros seres queridos y nuestros ancestros. Entonces vemos aquí una lucha, ¿no? Vemos una lucha entre nuestro yo personal que quiere ser feliz y evitar sufrir y un yo sistémico que le da miedo ser demasiado feliz y que necesita sufrir porque si no sufre, lo experimenta como que está abandonando o está traicionando a sus seres queridos o sus ancestros. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Porque cuanto más luchemos para conseguir nuestra felicidad o cuanto más luchemos para evitar que suceda eso que nos da tanto miedo, nuestro yo sistémico, digamos que va a contrarrestar todo este esfuerzo que surge de nuestros miedos y nuestros deseos, o queriendo provocar la frustración, o sencillamente que vivamos en un estado ansioso de insatisfacción, de infelicidad y sobre todo de no merecimiento. Es aquí cuando surge la necesidad de que aparezca otra faceta de nuestro yo, un nuevo nivel del yo que pueda mediar entre el yo personal y el yo sistémico, porque si no vamos a estar en combate con ambos yos. Normalmente la mayoría de personas no son conscientes del yo sistémico y sencillamente les suceden cosas que se les convierten en sufrimientos y muchas veces no saben de dónde vienen. A veces lo justificamos, y tiene sentido que sea así, porque sufrimos mucho en nuestra infancia, porque nuestros padres o las personas que nos cuidaron no nos dieron eso que hubiéramos necesitado. Esto es lo que yo llamo el niño herido, ¿no? Como que a veces decimos, no, no, yo soy infeliz porque tengo un niño interior muy herido que lo ha pasado muy mal y que por eso ahora pues me siento tan inseguro con las relaciones, con los trabajos, o siento que no voy a poder conseguir eso que tanto deseo, o me siento angustiado con las cosas malas que me pueden ocurrir porque ya me han pasado muchas cosas malas en la vida. Pero hay una razón más profunda que va más allá de este niño herido, de nuestros propios traumas y de nuestras propias heridas, que es el yo sistémico, que es esta lealtad. Entonces necesitamos un tercer nivel del yo que pueda mirar a estos dos yos, ¿no? Que pueda mirar y ser consciente de cómo funciona el yo personal y también de cómo funciona el yo sistémico. A este tercer nivel del yo le llamo el yo espectador. ¿Y por qué le llamo espectador? Porque es el que puede mirar a estos dos yos y tiene la oportunidad desde esta mirada de poderlos comprender, de poderlos entender en sus motivaciones internas y de generar una especie de negociación o equilibrio para poder salir de estos patrones que tantas veces nos hacen sufrir y que nos limitan interiormente. Entonces, ¿cómo funciona el yo espectador? Voy a utilizar una metáfora para explicarlo porque es la manera más sencilla de entenderlo. Imaginar que estáis enganchados a una nueva serie de Netflix o de cualquiera de estas plataformas. Es una serie en la que hay un personaje principal, que es, por supuesto, el yo personal, y que a este personaje le pasan cosas durante la serie, durante los capítulos y las temporadas, y en esas cosas que le van pasando, este yo personal, este personaje va aprendiendo, va creciendo, va evolucionando. Entonces, desde nuestro yo espectador es como si nos viéramos a nosotros mismos
dentro de una película, interpretando un personaje que quiere ser feliz y no sufrir, y teniendo que luchar consciente o inconscientemente contra ese yo sistémico que necesita sentirse tan leal a los sufrimientos de sus seres queridos y de sus ancestros. Desde este tercer nivel del yo, que es el yo espectador, es como si estuviéramos viendo nuestra propia vida en una serie de televisión y pudiéramos contemplar el personaje que estamos interpretando desde una mirada externa, pero también comprendiendo cómo funciona este yo sistémico, comprendiendo esa parte inconsciente en la que puede dar tanto pánico la felicidad y donde puede incluso ser satisfactorio sufrir, porque eso representa una lealtad muy profunda a los seres queridos y a los ancestros. Desde nuestro yo espectador, lo que más nos motiva, lo que más nos interesa en la vida es crecer y madurar interiormente. Es un yo que está liberado de esos deseos materiales, de esos deseos de conseguir cosas externas, porque lo que realmente le interesa al yo espectador es el crecimiento interior, la maduración interior. Entonces, este yo espectador está libre de esa necesidad compulsiva de querer ser feliz consiguiendo cosas y evitando que sucedan cosas malas. Y también está libre del yo sistémico, porque el yo espectador sabe que lo mejor que se puede hacer con nuestros seres queridos y con nuestros ancestros es dedicarles las cosas buenas que nos suceden, dedicarles nuestras alegrías, dedicarles nuestros éxitos. Entonces, desde nuestro yo espectador, estamos recogidos, estamos como en un lugar seguro, contemplando cómo esta lucha interna entre el yo personal y el yo sistémico está provocando sufrimientos, frustraciones y miedos y pérdidas y limitaciones y poder actuar sobre estos dos yos. Desde nuestro yo espectador vamos a poder mirar a nuestro yo personal y decirle que eso que cree que le va a hacer tan feliz, si es algo externo a él, sencillamente se trata de una idealización, estás idealizando un objetivo, estás idealizando una meta que difícilmente te genere la felicidad que tú estás buscando y te estás llenando de miedos, de cosas que a lo mejor no suceden nunca y que te van a hacer vivir tranquilo. Precisamente el miedo a sufrir ya representa de por sí un sufrimiento. Desde nuestro yo espectador vamos a poder comprender a nuestro yo personal y poder hablar y hacerle entender las cosas. Y desde nuestro yo espectador podemos mirar a nuestro yo sistémico y descubrir qué es eso que estoy repitiendo de la historia de mi familia respecto a sus traumas o sus heridas, o qué es eso que estoy intentando reparar a través del propio destino. ¿Cuáles son esos deseos que estoy queriendo satisfacer que no son mis propios deseos? ¿O cuáles son esas cosas que quiero evitar que sucedan porque los míos lo sufrieron y no pudieron impedirlo? Desde este yo espectador, digamos que estamos en una situación privilegiada, tenemos una mirada privilegiada porque es una mirada mucho más amplia. Ya no nos preocupa ni nos obsesiona tanto conseguir esa felicidad o evitar sufrimientos, pero tampoco nos obsesionamos con que tenemos que demostrar nuestro amor y nuestra lealtad a nuestros seres queridos y nuestros ancestros. Desde este lugar podemos hablar con cada uno de nuestros dos yos y encontrar puntos en común, puntos de conexión en común. ¿Y cuál es ese punto de conexión en común entre el yo personal y el yo sistémico? Pues ese punto que tienen los dos en común es precisamente lo que más motiva al yo espectador, que es el crecimiento interior, la evolución. Imagina que estáis mirando esa serie en la que representáis un personaje, que le están sucediendo una serie de cosas en una narrativa, en una trama, y lo que más os está gustando de esa serie no son los éxitos que logra ese personaje o las catástrofes que logra impedir o las catástrofes que sufre y que le generan sufrimientos y dramas. Lo que más os está motivando de mirar ese personaje es cómo está creciendo interiormente, cómo está logrando comprenderse mejor a sí mismo, cómo está encontrándose a sí mismo, a su propio ser.
Una vez hemos entendido cómo funcionan estos tres yos, os propongo un ejercicio que podéis realizar y que os puede ayudar muchísimo. Vais a, en un lugar que sea cómodo para vosotros, puede ser vuestra habitación o puede ser en el campo, al aire libre. Vais a buscar o tres sillas o tres objetos que representen tres posiciones y las vais a colocar en triángulo, ¿no? Como si fuesen un triángulo, uno aquí y otro aquí. Y esas tres posiciones van a representar nuestros tres niveles del yo. Una de ellas será nuestro yo personal. Otra de ellas representará nuestro yo sistémico. Y otra de ellas va a representar a nuestro yo espectador. Y lo que vamos a hacer, si fueran sillas, pues igual si es una cruz que hayamos dibujado en el suelo, es ponernos encima de cada una. Entonces nos ponemos encima del yo personal. Y desde el yo personal miramos al yo sistémico y hablamos con él y a lo mejor le reprochamos cosas de no me estás dejando ser todo lo feliz que podría ser, me estás impidiendo conseguir toda la felicidad de la que podría disponer, o me estás enviando miedos que no entiendo por qué tengo que tener tanto miedo a esto si esto no cuadra con mi propia vida, con el momento en que estoy viviendo. También vamos a poder mirar al yo espectador y decirle, ayúdame, o qué me quieres decir, cómo lo puedo hacer mejor con este yo sistémico para no seguir siendo leal de una manera que va en mi contra y me genera sufrimientos. Cuando hayamos podido hablar y expresarnos desde el yo personal, nos vamos a poner en el yo sistémico. En esta posición es más complicado si no tenéis muchas nociones de cómo funciona, ¿no? Yo aquí acabo de dar una pequeña explicación de lo que representa el yo sistémico. Otra manera en que lo suelo llamar en mis vídeos es el niño inocente, ¿no? Como que tenemos el niño herido, el niño interior herido, el niño interior inocente. Os recomiendo que miréis mis vídeos donde hablo sobre las lealtades familiares tóxicas, para poder entender mejor cómo funciona este yo sistémico. Los que estamos acostumbrados a realizar constelaciones familiares comprendemos mejor cómo funciona, poder entender un poquito en qué se basa este yo sistémico, ¿no? ¿Qué es eso de reparar? ¿Qué es eso de repetir? ¿Cómo cargamos cosas de nuestros ancestros o de nuestros seres queridos que no nos corresponden? Cuando sepamos un poco mejor cómo funciona este yo sistémico, será interesante ponernos en este lugar y dejarnos sentir que somos el yo sistémico y que nos duele muchísimo en el corazón todo lo que han sufrido nuestros seres queridos, que nos genera una pena enorme que mamá lo haya tenido que pasar tan mal, que papá haya tenido una vida tan dura, que nuestros hermanos no estén siendo todo lo felices que nos gustaría que fueran, o que nuestros ancestros hayan tenido que vivir guerras, que hayan pasado hambre o que hayan sufrido traiciones, humillaciones, abandonos, heridas de desamor. Desde este yo sistémico vamos a dejarnos sentir todo lo que nos duele, el sufrimiento de nuestros seres queridos, de todas las personas con las que estamos conectados y de nuestros ancestros. Y vamos a expresarnos desde ahí. Vamos a expresarnos cómo me duele que a mi mamá se le muriese su propia mamá cuando era una niña. Cómo me duele que mi papá nunca se haya sentido satisfecho en su profesión. Cómo me duele que mi hermano se haya divorciado y lo esté pasando tan mal con su exmujer. Cómo me duele que mi abuelo estuvo en una guerra y se le murieron compañeros y nunca volvió a ser el mismo después de la guerra. Y siempre lo decían en la familia que mi abuelo cambió mucho. Cómo me duele que mi abuela fuera golpeada o maltratada por mi abuelo. Me lo invento. Y dejarnos sentir en total plenitud todo lo que nos duele interiormente, lo que han sufrido nuestros seres queridos y nuestros ancestros. Utilicemos la información que ya tenemos y también utilicemos el cuerpo, porque en el cuerpo podemos conectar con informaciones que mentalmente no tengamos, no sepamos, pero en el cuerpo podemos sentir esa lealtad hacia una abuela, hacia un abuelo, hacia un bisabuelo. Dejémonoslo sentir, aunque eso genere sufrimiento, por supuesto, pero respiremos ese sufrimiento, experimentemos ese sufrimiento, porque aunque no lo creamos, ese sufrimiento nos acompaña constantemente en nuestra vida. Es como una sombra que nos persigue, que no nos podemos quitar si no hacemos un gran trabajo interior.
Y cuando nos hayamos posicionado en el yo sistémico, pasaremos posteriormente al yo espectador y miraremos a los dos yos. Y desde ahí hablaremos con estos dos yos y les vamos a explicar a estos dos yos cuál es mi verdadero deseo, mi gran deseo, que es crecer y progresar, mejorar como persona. Y que eso tiene más valor y más importancia que conseguir cosas o que no perdamos cosas. Y que desde ahí podemos aportarle muchísimo más valor a la vida de nuestros seres queridos y nuestros ancestros, inspirándoles desde nuestra propia vida y desde nuestro propio destino, y que eso les va a aportar muchísimo más que no repetir más y más de los mismos sufrimientos o reparar provocando nuevos sufrimientos sus vidas y sus destinos. En la medida en que seamos capaces de identificarnos más con el yo espectador, de sentirnos que representa más nuestro verdadero ser o nuestra esencia, nuestro yo más genuino, vamos a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida, porque vamos a ser menos esclavos de los otros dos yos. No significa que los otros dos yo haya que neutralizarlos, matarlos o lo que sea. Forman parte de la experiencia de la vida. Necesitamos un yo personal que tenga deseos y miedos para poder vivir. Necesitamos un yo sistémico que le dé un fundamento y un sustento al hecho de pertenecer a una familia y de pertenecer a la humanidad y de pertenecer a grupos más grandes, y necesitamos un yo espectador que es el que puede valorar todo lo que vamos creciendo, aprendiendo y desarrollándonos interiormente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esta información os haya servido, tanto la parte teórica como el ejercicio que os he propuesto. Nos vemos en otra ocasión. Un saludo.